Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo en el canal. Hoy contamos con una persona, con Fernando París, una persona de lujo. Yo creo que, bueno, un referente en la gestión deportiva en nuestro país. Él es licenciado en Educación Física, estudió en la Universidad de Madrid, de las primeras promociones, y, bueno, se ha desempeñado profesionalmente en varios ámbitos. Fernando, bueno, has sido docente, te has dedicado también en la preparación física en tus primeros años. Luego también pues, has trabajado en la administración pública, tanto en la administración local, en el Ayuntamiento de Zaragoza, también en la administración autonómica, en el Gobierno de Aragón, y en la administración nacional, en el Consejo Superior de Deportes, con lo cual, pues bueno, tienes ahí también una amplia experiencia. Además, has aportado también mucho a este sector y finalmente te dedicaste también a la consultoría deportiva, trabajando en diferentes proyectos a nivel privado y público. En fin, un bagaje yo creo que muy amplio. Has sido también referente por tus publicaciones, en mi caso, pues para aprender sobre la gestión y la planificación deportiva, y un placer tenerte pues en este canal y realizando este vídeo. Muchísimas gracias. Bueno, en realidad, es decir, mi experiencia fundamental es porque fuimos de los primeros a los cuales nos correspondió afrontar un tema que antes nadie había afrontado, como era el gestionar, el programar, el gestionar instalaciones, poner en marcha programas, poner en marcha eventos, intentar que la gente de este país se pusiera a hacer deporte. Y como yo, pues fuimos cientos y miles de personas que, formados en el ámbito fundamental de las ciencias del deporte, hemos desarrollado esa labor hasta ahora, desde hace 50 años hasta ahora. Claro, porque tu época, digamos, más digamos, activa, ¿no? Evidentemente, el deporte se tenía que construir y sobre todo la oferta, ¿no? La oferta deportiva, tanto a nivel público como a nivel privado, se tenía que desarrollar. Empezaba toda esa necesidad de que la población también practicara ejercicio de actividad física y deporte. Y bueno, entonces, con esto un poco la primera pregunta, Fernando. ¿Cómo ves tú ahora mismo lo que es la industria deportiva con respecto a los años anteriores, ¿no? A épocas o a una etapa anterior? ¿Cómo ves que ha cambiado? Si realmente, pues bueno, estamos en un momento dulce o crees que todavía hay que mejorar, aunque eso será otra pregunta de futuro, pero sí también un poco como ahora, ¿no? Nos encontramos con respecto al pasado. Bueno, a ver, lo más importante de todo es que el concepto que tú hablas de industria deportiva es un concepto relativamente nuevo. Es decir, empezamos a hablar de industria deportiva desde hace 10 o 15 años, antes limitado a la industria como sector secundario de la economía, es decir, elaboración de materiales, de equipamientos, de artículos deportivos, etcétera. Hoy en día, cuando hablamos de industria del deporte, lo hablamos en sentido más amplio, no solamente la industria manufacturera, por así decirlo, sino la industria de los servicios, del conjunto de los servicios del deporte. Y bueno, y eso ya es muy importante porque eso significa que hoy en día la actividad que se genera en torno al deporte, tanto al deporte de práctica de la ciudadanía como al deporte espectáculo, entretenimiento y de alto rendimiento, es una actividad económica muy importante, con un impacto social muy importante y que genera cientos de miles de puestos de trabajo en nuestro país. Por lo tanto, el que ya hablemos de industria deportiva está bien. Y por lo tanto, en estos momentos es un avance cualitativo el que la gente del deporte, ya no hablemos solo de temas etéreos y del deporte como juego, que está muy bien porque sigue siendo un juego, sino empecemos a hablar también en estos términos en la medida en que el deporte forma parte de la vida de las personas y de la economía de las personas. Bueno, yo creo que a veces sí que se nos comenta o vemos como que, por un lado, nos dicen que todavía hay mucha población que falta incorporarse al desarrollo de la práctica física. Sin embargo, por otro lado, a veces oímos, escuchamos que hay una cierta saturación. ¿Cómo ves tú esta explicación o esta situación? ¿Crees que debemos equilibrarnos? ¿Crees que todavía hay margen? ¿Crees que hay saturación? ¿Cómo ves actualmente esa situación que se comenta, ¿no? A veces en el sector? A ver, hay saturación, pero todavía hay saturación en relación a la oferta de servicios y a la demanda de servicios. Yo creo que está muy equilibrada, pero sí que es verdad que todavía tenemos un largo recorrido que desarrollar. Es decir, en estos momentos en España se estima
que 20 millones de personas mayores de 14 años, vamos a quitar los niños y niñas en el ámbito escolar que tienen otra situación diferente, en torno a 20 millones de personas dicen que hacemos deporte. Decimos que hacemos deporte. En las encuestas, cuando tú lo miras, tanto por las encuestas de hábitos deportivos de la ciudadanía, que se hacen cada 5 años, desde hace muchos años, pero lo miras también midiendo a la gente que vamos a un gimnasio, la gente que tiene licencia federativa, 6 millones en el primer caso, casi 6 millones en el primer caso, 4 millones y pico que tienen licencia federativa, otros 4 millones de personas que participan, 4 o 5 millones en actividades organizadas por ayuntamientos, comarcas, cabildos, consell, diputaciones, fuera un poco del ámbito del fitness o del ámbito del deporte federado, y luego 4 o 5 millones de personas que practican deporte de manera libre en espacios urbanos, corriendo, haciendo actividad en la naturaleza, etcétera, etcétera, evidentemente con solapamientos. Pero esos 20 millones de personas que decimos que hacemos deporte, que ojo, es donde más importante es la economía y la generación de puestos de trabajo de la industria deportiva, mucho más que el fútbol o mucho más lo que es lo que vemos en el Marca o en el AS o lo que llena los medios de comunicación. El verdadero negocio y desarrollo de la industria deportiva no es solo en la industria del entretenimiento del deporte profesional, es fundamentalmente la práctica deportiva y por lo tanto tenemos un margen de crecimiento para compararnos a los países europeos con los que nos gustaría compararnos, los países nórdicos, con Alemania, también con Francia, que en algunos aspectos nos lleva ventaja, y evidentemente tendríamos que pasar de 20 millones que hacemos deporte 1, 2 o 3 veces a la semana a 25 millones que hagamos deporte 2, 3, 4 o 5 veces a la semana. El 80% de la gente de este país que hacemos deporte no cumplimos el mínimo establecido por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de al menos 150 o 180 minutos de actividad intensa o moderada a la semana. Es decir, mucha gente hace deporte, pero mucha gente hace deporte una vez o 2 a la semana. Por lo tanto, es una realidad que el deporte forma parte de la vida de las personas, pero es una realidad que nos queda un amplio recorrido para la industria del deporte y para el sector del deporte. Es decir, yo soy optimista porque cada vez va a haber más gente que va a seguir haciendo deporte. Claro, porque tú, Fernando, además de este currículum que nos has comentado, eres presidente de la Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte de España, de FACDE, que cuenta con alrededor de 2.000 gerentes gestores y gestoras del deporte en nuestro país. ¿Tú crees que todo este desarrollo que hemos comentado que todavía hay para crecer dentro de nuestra industria, tú crees que se debe o que pasa por una mejor gestión, por una mayor profesionalización? O sea, ¿qué retos tú crees que a nivel de gestión el deporte necesita para dar ese salto de calidad y también posicionarse, o compararse a otros sectores también importantes de la industria de nuestro país, como puede ser, no te digo mejor el nivel del turismo, pero sí como otros, ¿no? ¿Qué le haría falta ahí? A ver, efectivamente hace falta una mayor profesionalización y una mayor capacidad de gestión y calidad de la gestión. En el ámbito de una mayor profesionalización hay que tener en cuenta que el deporte europeo y el deporte español, que forma parte del modelo del deporte europeo, a veces se dice que hay que cambiar el modelo deportivo español. Bueno, yo estoy en contra de que haya que cambiar el modelo deportivo español porque nuestro modelo es un modelo deportivo normal, el habitual en Europa, donde juega un papel muy importante el sector asociativo, los clubes y las federaciones. En España hay 4.100.000 federados y 80.000 clubes. No hay sector cultural, social, sindical, político que tenga 4 millones de personas afiliadas. No hay ningún sector igual que con grado de afiliación o con tan grado de implantación como el deporte, y el deporte en el ámbito asociativo debe de seguir. Hay otra pata que es el sector público, evidentemente, que ya está profesionalizado, y hay una parte del sector privado, cada vez que se está privado empresarial, el sector empresarial, comercial, etcétera, que cada vez se desarrolla más y que evidentemente cada vez está más profesionalizado, porque está prácticamente todo profesionalizado y requiere y va a tener un desarrollo también muy importante. Sí que lo que hay que decir es que nos tiene que cambiar un poco nuestra concepción del deporte también, en el sentido de que el deporte, primero, en general pagamos
muy poco dinero por el deporte en España. Cuando uno analiza las encuestas del consumo de los hogares españoles, ve que el gasto medio de un español en materia deportiva es la mitad que en tabaco y en alcohol, sin tener en cuenta los bares y la hostelería, solo el consumo familiar. Mientras no seamos capaces de dar esa vuelta y gastar y dedicar más dinero y que el deporte sea una prioridad como para poder gastar más dinero en práctica deportiva, en material deportivo, en actividades vacacionales activas en ámbito deportivo, ahí tenemos un desarrollo tremendo. Y evidentemente, claro que es necesaria una mayor profesionalización, pero la profesionalización vendrá dada también por una mayor concienciación de las personas en la necesidad de práctica deportiva. Yo soy muy crítico, por ejemplo, con la poca importancia que se le da a la práctica de la actividad física en el deporte en el sistema sanitario. El 97% del gasto público en materia del gasto público en materia sanitaria está dedicado a lo asistencial, es decir, a curar las enfermedades. Es muy importante y todos hemos estado en listas de espera, hemos tenido operaciones y sabemos que tenemos una joya con unos problemas que hay que solucionar, etcétera, pero que en España tenemos una sanidad pública que funciona. Pero solamente dedicamos el 3% del gasto sanitario público a prevención. Y de ese gasto sanitario en prevención, la mitad es para las vacunas, que también depende de los laboratorios. Es decir, desde mi punto de vista, mientras no exista una mayor implicación del sistema sanitario público en la prescripción de actividad física para el conjunto de la ciudadanía, será muy difícil que las personas sean conscientes de que realmente hay que invertir más, tenemos que invertir más en nuestro cuidado, en nuestra salud física, en nuestra salud mental, para lo cual el deporte juega un papel muy importante y eso es un trabajo de concienciación que yo creo que se hizo durante muchísimos años, pero que últimamente se ha olvidado. Yo sigo pensando en que al final la sanidad pública está un poco secuestrada por los laboratorios, consciente o inconscientemente, por los laboratorios, por las empresas que fabrican equipamiento y material tecnológico de altísima resolución para operar y tal, y por la medicina privada, y hay 12 millones de personas que están con seguros privados, y sin embargo, cosas tan elementales como la prescripción de la actividad física y el deporte en la ciudadanía, pues sigue estando olvidado en el sistema sanitario público. Ahora, para perder peso hemos descubierto mejor dicho, que un medicamento que se llamaba Ozempic, que ahora le han llamado de otra manera, para la diabetes, es fantástico para perder peso. Evidentemente, eso va a ser, por supuesto, la empresa que lo fabrica, el laboratorio que lo fabrica, ya cotiza en bolsa más que Apple, que ya es la empresa Nordics, una empresa danesa, ya cotiza en bolsa más que... Y evidentemente estamos un poco sujetos a ese mundo. Es mucho más barato, mucho más práctico la prescripción y la recomendación de la actividad física vinculada a la salud que para la sanidad, para el sistema sanitario, que la asistencia a través de medicación y otros temas que tienen que ver con la curación de enfermedades que no tendrían por qué haberse producido. Entonces, sí que existe un gran desarrollo y evidentemente nos queda todavía un gran camino que luchar para el futuro. Claro, tú, Fernando, el pasado mes FACDE lideró pues, la organización de un encuentro nacional de la industria del deporte con los diferentes agentes que pueden representar esta industria, ¿no? Federaciones, fabricantes, empresarios, en fin, gestores, investigadores, etcétera. Y, bueno, el objetivo era un poco también trasladar esa idea de que el sector unido, que la industria unida, podría posiblemente influir más sobre los diferentes agentes que conforman nuestra sociedad, ¿no? Desde las personas hasta la administración pública, hasta, bueno, aquellos que toman las decisiones, etcétera. ¿Cómo ves también que el futuro de la industria pase por esa unión o para desarrollar objetivos comunes? A ver, el concepto de deporte es un concepto polisémico, que tiene muchos significados y el deporte tiene muchas caras y muchas perspectivas y muchas
muchos ángulos desde el que se pueden medir o mirar. Es decir, el deporte es un concepto poliédrico, ¿no? Y a veces hablamos de deporte y metemos en un saco todo lo que nos parece deporte, lo metemos en el saco y ya nos va bien y nos parece bien. Pero el deporte son realidades muy distintas. Pero sí que es verdad que independientemente de las diferencias que puedan tener las diferentes agentes del sector deportivo, de la industria del deporte, empresariales, públicos, asociativos, los que se orientan a la práctica, los que se orientan al espectáculo o al alto rendimiento o a la representación del país en competiciones internacionales, esos intereses son muchas veces distintos de los que tienen otros agentes del sector deportivo. Pero sí que es verdad que si queremos algún día dar un salto, si pensamos realmente que el deporte se ha hecho mayor de edad y que por lo tanto tiene que tener un apoyo distinto, diferente al actual y más vinculado a la economía y a la generación de puestos de trabajo, que como he dicho son cientos de miles los que en España debemos nuestro trabajo a la práctica deportiva, deberíamos dar un salto en unirnos y la idea que lideró FACDE junto con otras entidades asociativas, con la Federación Nacional de Empresarios Deportivos, con la Asociación del Deporte Español, con la Sociedad Española de Economía del Deporte, con AESDAP, con la Asociación de Fabricantes de Material y Equipamientos Deportivos, es intentar impulsar un clúster o una red de clúster o una entidad que de alguna manera sea una interlocutora frente a la administración, sobre todo de el sector deportivo, pero entendido como un sector económico de gran impacto social y de generación de puestos de trabajo. ¿Y cómo lo veo? Bueno, yo creo que el encuentro salió bien, creo que hay una voluntad de seguir adelante con esta entidad. Ya veremos si lo que procede es un clúster nacional o un clúster estatal o bien una red de clústeres, porque sí que es verdad que en el ámbito autonómico los agentes del sistema deportivo en algunas autonomías se han movido mucho más rápido que se han movido las entidades en el Estado. Y por lo tanto tenemos el clúster catalán, Indescat, el gallego, el extremeño, el valenciano que se acaba de poner, se va a poner en Andalucía otro clúster de la industria del deporte a finales de este año y por lo tanto creo que a finales de este año estaremos en condiciones de plantearnos la creación de una entidad de ámbito estatal que dé fuerza y representatividad a todos los agentes que conforman la industria del deporte. Muchas gracias entonces, Fernando, por esta reflexión, por este comentario, ¿no?, sobre el encuentro. Yo creo que efectivamente es necesario también, ¿no?, esta entidad que de alguna manera pueda aglutinar a los diferentes agentes de la industria y potenciar su desarrollo. Fíjate que, han salido varios datos, más o menos, tú también lo conocerás, que dice que la industria del deporte más o menos impacta en un 3% o más de un 3% del PIB de la economía de nuestro país. Esa sería un poco la foto actual, ¿no? Es decir, ahora actualmente pues tiene ese impacto que es importante, además de que genera cientos de miles de puestos de trabajo, pero ¿cómo lo ves tú en un futuro? Es decir, si ahora está así y además vemos cómo fondos de inversión pues ayudan e incentivan la creación y el desarrollo de centros deportivos, etcétera, tenemos este impacto en el empleo, en la economía. ¿Cómo lo ves de aquí unos años nuestra industria, nuestro sector deportivo? Y también, ¿qué crees que debemos hacer nosotros como gestores para poder apoyar, si tú lo ves así, ese crecimiento y ese desarrollo continuo? Bueno, como he comentado antes, yo soy optimista y creo que la práctica deportiva y el deporte de alto rendimiento y el deporte como industria del entretenimiento son tres realidades del modelo deportivo. Tienen un amplio camino de desarrollo. Es decir, yo creo que tenemos que pasar de 20 millones de personas a 25 millones de personas de práctica deportiva, que tenemos que pasar de una práctica deportiva limitada cada semana a una o dos o tres veces a una mayor frecuencia de práctica deportiva, 2, 3, 4, 5 veces. Tenemos que pasar a una práctica deportiva con mayor cualificación de los profesionales que la impartan. De ahí, por ejemplo, el tema de la regulación
del ejercicio profesional en determinadas actividades deportivas, no en los gestores, pero sí en aquellas actividades de dirección, enseñanza, entrenamiento, docencia o apoyo a las personas. Tiene que tener una regulación para evitar el intrusismo y que las personas que impartan esa actividad tengan una certificación, una garantía de calidad de su formación. Y yo creo que los gestores deportivos lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra formación, mejorar nuestras herramientas, mejorar la digitalización y la transformación digital de nuestras organizaciones deportivas, que es fundamental porque el futuro de la economía es digital o no será. Y tenemos que hacer una palabra, utilizar un verbo, un adjetivo que a veces no se interpreta muy bien, que es el ser lobby, hacer lobby, generar influencia, lobby positivo y generar influencia entre las autoridades de la administración deportiva en cada uno de los niveles, en el Estado, en el nivel autonómico o en el nivel local. Yo creo que nuestras autoridades sí que están concienciadas en este tema, pero debemos poner en valor que el deporte ha alcanzado ya su mayoría de edad y por lo tanto requiere un trato diferente. Ojo, que el trato diferente no significa más dinero para el deporte, más dinero público para el deporte. A veces, solamente con que se hicieran determinadas medidas de otro tipo, probablemente el deporte seguiría creciendo. No solamente tenemos que crecer, ni vamos a poder crecer con una mayor aportación pública, porque eso, los presupuestos públicos son muy limitados y las necesidades son muy amplias, pero sí con una con un mayor impulso hacia la conciencia de la práctica deportiva y los beneficios de la práctica deportiva que hagan que la ciudadanía consideremos la práctica deportiva una prioridad. Y ese dato que he comentado yo de que nos gastamos el doble en tabaco y en alcohol que en práctica deportiva, seamos capaces de darle la vuelta. Es decir, mientras esto funcione así, el deporte vale mucho más de lo que cuesta. Cuando tú vas a un gimnasio y pagas 25, 30, 50, 80 o 100 euros por actividad física, por hacer actividad física al mes, tú estás recibiendo muchísimo un producto de mucho más valor en la calidad de tu vida, en tu satisfacción, que lo que tú estás pagando por él. Lo mismo es cuando tienes una licencia federada y haces actividad competitiva o recreativa en el ámbito de una federación, o cuando vas a un ayuntamiento y pagas una cuota, o cuando perteneces a un club y formas parte de un club y disfrutar de sus instalaciones. Es decir, el retorno que tienes es siempre muy superior a lo que tú estás pagando por él. Entonces, bueno, yo soy muy optimista con el futuro de la práctica deportiva. Pues, Fernando, muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer tenerte. Bueno, yo creo que, como te he dicho al principio, eres un referente y un guía también para muchos de nosotros. Me quedo con la importancia de generar una economía saludable, por un lado. Es decir, todavía hay margen para crecer en nuestro sector y que también, bueno, esa economía que generamos, además, es saludable. Por otro lado, me quedo también con el concepto, ¿no?, de poder influir en la sociedad, no solo en las personas, sino también en sus vidas y también en las administraciones. Y me quedo con la necesidad de seguir formándonos, ¿no?, de seguir profesionalizando el sector para seguir mejorando también el desarrollo de aquello que hacemos y que el servicio deportivo, pues bueno, sea considerado también un servicio de calidad y una experiencia, pues, positiva, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando. Espero tenerte en futuros vídeos, seguro que sí. Bueno, ahora también toca seguir trabajando, seguir haciendo cosas y, bueno, pues para mí ha sido un placer, como te digo, tenerte. Muchísimas gracias, Manel. Venga, pues un fuerte abrazo. Chao. Un abrazo.